Amigos, la marca Honda ha incorporado 3 nuevas motocicletas a su portafolio en Colombia y una de ellas es la CMX Rebel 500 que llega desde Tailandia. Anteriormente en este canal ya vimos la Honda CB300F Twister y la Honda CBR 650R. Esta Rebel está ubicada por parte de Honda en el segmento Custom con algunos toques de una moto bobber por su tan baja altura del asiento, un tanque de combustible en forma ascendente, una moto con aspecto muy limpio y compacto con unas gomas o llantas de un diámetro poco común y a su vez muy anchas y con un perfil alto. En este video te mencionaré sus características ciclomecánicas, su consumo de combustible, máxima velocidad, algunas imágenes con accesorios, colores y su precio. La Rebel 500 presenta una altura del asiento de tan solo 690 milímetros y una persona como yo que mide 1,62 llega perfectamente al piso, inclusive sin necesidad de estirar las piernas en su totalidad, y esto te da una sensación de más seguridad. La posición de manejo es relajada, aunque con los brazos un poco estirados, con un peso de 191 kilos con aceite y tanque lleno de combustible. El asiento es ancho para el piloto, pero no tanto para el copiloto, el cual se puede retirar quitando solamente 2 tornillos para quedar con un asiento monoplaza, dándote un estilo mucho más bobber. En la parte de ciclo tenemos un chasis tubular en acero, dibujando unas líneas muy marcadas y limpias alrededor de su motor, sujetándolo en 3 puntos y abrazando el asiento del conductor. Adelante suspendida por horquillas telescópicas de 41 milímetros y 121 milímetros de recorrido. Atrás con doble amortiguador para darle ese toque del ayer de la marca Showa con 96 milímetros de recorrido y ajustable en 5 posiciones su precarga. En la parte de los frenos tenemos un disco de 296 milímetros con ABS y mordaza axial de 2 pistones firmado por Nissin, y en la parte posterior disco de 240 milímetros con ABS con mordaza de un solo pistón también firmado por Nissin. Pasando a sus gomas o llantas que sobresalen a simple vista, están montadas en rines de aluminio con la característica poco convencional al ser de 16 pulgadas. Estas llantas están a cargo de la marca Dunlop sin cámara, adelante 130 de ancho, perfil 90 y atrás 150 de ancho, perfil 80. En la parte de los comandos tenemos interruptor de parada de motor, luces de emergencia o estacionarias y arranque eléctrico. Y al otro lado direccionales, claxon y un interruptor para luz alta, baja y de paso. Su iluminación es completamente LED, donde tenemos un stop muy minimalista, direccionales en forma circular, así como su faro, donde se destaca en su diseño por sus 4 proyectores. Su tablero circular minimalista de 100 milímetros con pantalla LCD negativa y con retroiluminación azul nos brinda indicador de marchas, velocímetro, la hora, nivel de combustible, odómetro, 2 trips parciales, consumo promedio de combustible, consumo instantáneo, consumo de combustible de reserva, y en sus testigos tenemos direccionales, luz alta, neutra, testigo de avería, indicador de la presión del aceite, así como del líquido refrigerante y testigo del ABS. Y si lo habrán notado, el gran ausente es el indicador de revoluciones. Y por acá les comparto un pequeño clip de un usuario de España que le instaló un medidor de revoluciones. Pasando a su capacidad de combustible, tenemos 11.2 litros o 2.9 galones. El tipo de gasolina es de 91 octanos o superior según el manual, y la autonomía de combustible de la Honda CMX Rebel 500 es de 100 kilómetros por galón o 26.4 kilómetros por litro. Nada mal para este motor bicilíndrico. Pasando al corazón de esta Honda, incorpora el motor de la CB500X, pero con un mapa de inyección diferente para cumplir con su enfoque y así tener un par motor en un bajo régimen, entregando una potencia suave y lineal en todo el rango de revoluciones. Su motor bicilíndrico de 472 centímetros cúbicos cuenta con doble árbol de levas en cabeza, 8 válvulas, inyección electrónica, refrigerado por líquido con electroventilador en la parte posterior del radiador, relación de compresión 17:1, certificado Euro 5, acoplado a una transmisión mecánica de 6 velocidades y cuenta con embrague antirrebote. Su potencia 46 caballos a 8500 RPM
RPM y su torque de 43.3 Nm a 6.000 revoluciones. La velocidad máxima de la Honda Rebel 500 podría llegar a los 165 km por hora dependiendo de las condiciones que se presenten. Además, esta moto cuenta con sensor de inclinación que detiene el motor y la bomba de combustible en caso de una caída. Viene con sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Su capacidad para cambio de aceite, incluido el filtro, es de 2.7 litros, viscosidad recomendada 10W30. La chapa para ingresar la llave está al lado izquierdo y el bloqueo de la dirección se encuentra al lado derecho. Colores disponibles en Colombia: rojo, negro y gris. Y por acá les comparto algunas imágenes de unos accesorios que le han colocado en otros países, como cúpulas en diferentes diseños, soporte lumbar para el acompañante o también para el piloto, parrilla para instalar un top case o maletero o herrajes para las maletas laterales, inclusive un asiento de una sola pieza para las dos personas. De igual forma, estas motos tipo custom dan la opción para ser personalizadas a su gusto. Garantía en Colombia: 1 año o 20.000 kilómetros. Y antes de pasar a su precio, para los que llegan por primera vez a este canal, para que se suscriban, es gratis, y lo más importante, activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos. Su precio de lanzamiento en este punto de Honda Dream Manizales, único en el eje cafetero, dirección y teléfono en pantalla: 42.590.000 pesos colombianos más trámites en su modelo 2023, unos $10.809. En México tiene un precio de 167.900 pesos mexicanos, en Europa de 70.000 euros y en Argentina no se cuenta con esta motocicleta por el momento, pero para que tengan una referencia, su precio es menor hasta un 5% respecto a la Honda CB500X. Ahora bien, en caso de haber colocado en el título del video que es una moto apta para bajitos, no quiere decir que la Rebel 500 fue fabricada con esa intención, simplemente así es su estilo y el concepto que quiere presentar Honda, y además por su diseño tradicional tipo custom con tintes de bobber no es muy llamativa en el público latinoamericano, pero sí con gran aceptación en el mercado europeo, y ojalá también lo sea para el mercado colombiano. Ojalá que alguna persona de México nos comparta en los comentarios cuál ha sido la aceptación de esta Rebel 500, y sería muy interesante si algún dueño de esta motocicleta ve este video y nos comparta su experiencia, aunque se entiende que por el estilo de esta Rebel 500 sea para un público en específico. Esta es una moto que, gracias a su diseño compacto, su máximo torque que lo alcanza tan solo a 6.000 revoluciones y su baja altura del asiento, la puedes disfrutar en ciudad y con la potencia suficiente para salir a regocijarte en carretera. Y se agradece que incorpore este tipo de motos en el portafolio colombiano y que algún día traigan por lo menos la Honda CB150X o la CB150R Street Fighter o la DB160. Deja tu opinión en los comentarios sobre esta motocicleta y me puedes apoyar con tu like y compartiendo este contenido, se los agradecería bastante. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos.